a hacerle la clase de tanta, ni siquiera sabía dónde quedaba el campus. Y me pidió sí que fuera a partir de las 3. Creo que un momento. Casi a las 3:30. El 23. El día 23. Imágenes en cirugía digestiva. 15:30 a 17:30 horas. 15:30 a 17:30 horas. Esto de acá debería ser 15:30 a 17:30. El doctor Jaime Astudillo, él les va a enseñar de escáner y de resonancia magnética en abdomen. Ese es un track que no es concepto de la universidad. Así que aprovechen, no traten de venir, seguramente. Esta patología es súper importante porque la van a ver con mucha frecuencia. Recuerdo que entre ustedes había, me parece que había alguno que ya estaba operado, pero no. ¿Sí? Sí. Me parece que era más de uno, ¿no? Había más de uno. Más de una persona operada. Y algo frecuente. Y es la cirugía más frecuente que hacemos en cirugía digestiva y cirugía general, lejos de la cirugía más frecuente. Es más frecuente en mujeres. La verdad es que a lo largo de la vida en Chile, de las mujeres que están aquí, a lo largo de la vida, la mitad va a ser operada de cáncer. Después le voy a repartir la ahora, la frecuencia va aumentando con la edad, tanto en hombres como en mujeres, y también se relaciona al número de partos. Mientras más hijos, más frecuencia de colelitiasis. Los cálculos de la gran mayoría son de colesterol. En el colédoco, generalmente los cálculos son de pigmentos biliares. Y eso determina que los cálculos de la vesícula generalmente sean blancos o amarillos, en cambio los del colédoco, los síntomas del colédoco sean oscuros, sean negros. Ahora, para que se produzca el cálculo, hay 3 etapas. La primera es la sobresaturación biliar. El colesterol va unido a sales biliares. Y cuando hay exceso de colesterol o cuando hay pocas sales biliares, se produce una sobresaturación de colesterol en la bilis. Y eso es lo primero y necesario. Esto puede ocurrir en personas que tienen una excreción alta de colesterol o puede ocurrir, por ejemplo, cuando se interrumpe el circuito enterohepático de las sales biliares. ¿Se acuerdan haber visto eso en la gastroenterología? Las sales biliares no se eliminan. Se van hígado, vía biliar, intestino, ilio distal y vuelven al hígado. A diferencia de los pigmentos biliares, la bilirrubina, que eso sí se elimina, pero las sales biliares no. Pero en un paciente con enfermedad de Crohn, un paciente con resección intestinal masiva, puede tener pérdida de sales biliares porque se excretan por el hígado, pero no se recuperan y puede tener sobresaturación por esa razón. La bilis principalmente está formada por sales biliares. El colesterol es un pequeño porcentaje y el colesterol se transporta unido con las sales biliares principalmente, y eso explica que cuando hay menos sales biliares o exceso de colesterol se sobresatura, y es lo primero necesario para que exista, para que se lleguen a formar los cálculos.
Esto explica por qué en las mujeres es más frecuente en los cálculos en relación a los hombres. Y aquí hay ejemplos de por qué en los pacientes que tienen déficit sal epidemial puede producirse. Ahora, la sobresaturación es necesaria porque tiene que haber exceso de colesterol, pero no es suficiente, porque para que se formen cálculos tiene que producirse esto, la nucleación. Y esta nucleación, entre dos personas que tengan la misma sobresaturación de sales biliares, esto hace la diferencia de por qué unos sí forman cálculos y otros no. Y esta hay una condición aquí genética. Yo no sé si en tu familia, ¿cuál es tu nombre? Rocío, en tu familia, tu mamá, tu abuelita estaban operados de vesícula, no, primero. Ya. Con mucha frecuencia, cuando les dije de las mujeres el 50%, ustedes van en el cálculo, es más frecuente en aquellas de ustedes que la mamá la operaron de la vesícula, que la abuelita la operaron de la vesícula. Y no es una maldición, es una cosa de transmisión nomás, del riesgo. Se supone que los pacientes que forman cálculo tienen una deficiencia de factores antinucleares. ¿Qué es lo que pasa? Que se produce una aglomeración y cristalizan y se forman estos núcleos. Con el exceso de colesterol se forman estos núcleos. Y a partir de esta nucleación, este es un gráfico que muestra tiempo de nucleación versus el índice de saturación. En los pacientes litiásicos, el tiempo de nucleación es mucho menor para que se formen cálculos. Y finalmente se va pegando calcio, mucina y distintas cosas que van haciendo que a partir de este núcleo de colesterol vayan creciendo y formándose los cálculos. ¿Ok? Doctor, Sí. yo tengo la duda con qué es el concepto de estasis. Es cuando está llena, no hay movimiento. A eso se refiere. Eso es la edad, en la medida que aumenta la edad, sexo femenino, la obesidad, la multiparidad y el consumo de leguminosas. Esto como que uno debía saberlo cuando era niño, lo obligaban a comer garbanzos. Uno normalmente relaciona los cálculos a la comida con colesterol, pero la verdad es que hay más relación al consumo de leguminosas que de colesterol, porque eso sería la lógica, ¿cierto? Ahora igual, si uno tiene un exceso de colesterol y parte del colesterol se elimina a través de la excreción biliar, eso puede sobresaturar la vida. Aquí está el tema de la herencia. Esto de aquí es algo que los pacientes siempre le preguntan, o sea, no sé, con frecuencia le preguntan a uno, ¿y por qué tengo cálculo en la vesícula, doctor, si yo como sanito? Y aquí uno tiene una respuesta para esos pacientes y puede decirle que esto es independiente que coma sano, es algo que es muy frecuente en el país, que se asocia en las mujeres, que el sobrepeso y tener muchos hijos son factores de riesgo. Y no hay nada que haya hecho especialmente y específicamente para tener los cálculos, que no es su culpa, los tiene y ya. La litiasis vesicular. Doctor, disculpe, Sí. ¿cuál era la tercera etapa para la formación de los cálculos? Es cuando se produce la agregación. A partir de un núcleo se va agregando los distintos componentes. Colesterol, calcio, mucina, se van pegando.
De la colelitiasis hay un grupo importante de pacientes que no tienen síntomas. Y podemos diferenciar pacientes con síntomas vesiculares y extravesiculares. De los vesiculares, lo más simple es el cólico biliar, que a la vez puede ser simple o complicado. Tenemos la colecistitis aguda, la colecistitis crónica y el cáncer vesicular. Y las manifestaciones extravesiculares pueden ser en vía biliar, en páncreas, en hígado, en intestino. En la vesícula, el cólico biliar simple se produce cuando un cálculo dentro de la vesícula obstruye el cístico. Esto produce el dolor transitorio, que en general se inicia después de la comida con grasa. Lo típico es que se inicia en el epigastrio y se irradia hipocondrio derecho y dorso, y la intensidad rápidamente creciente de pocos minutos a pocas horas. Puede estar asociado a náusea y vómito. Eso es un cólico biliar. A ustedes se lo deben haber enseñado probablemente en semiología. Y el cólico biliar complicado es aquel que dura más de 6 horas, que no cede con el antiespasmódico, o que después de haberse pasado antes de 6 horas vuelve a aparecer precozmente, o aquel que se asocia a ictericia, fiebre, vómitos profusos o masa palpable. Así como el abdomen agudo no es una enfermedad, el abdomen agudo es una condición de dolor abdominal agudo que puede necesitar cirugía y que puede poner en riesgo la vida del paciente, y es un diagnóstico de trabajo. ¿Se acuerdan que ese era el concepto? ¿No es una enfermedad? Aquí también esto es un concepto para trabajo. Cólico biliar complicado podría ser obstrucción de la vía biliar, podría ser pancreatitis aguda, podría ser un absceso hepático, podría ser una colecistitis aguda. No es una enfermedad el cólico biliar complicado, es una manifestación clínica en donde, por estas características que ya dijimos, yo puedo sospechar que hay una complicación de esta manifestación clínica que es el cólico biliar. El cólico biliar, en la mayoría de los casos, se va a pasar solo o con antiespasmódico, pero si no se pasa solo, si no responde a medicamentos, si vuelve rápidamente o se asocia a ictericia, fiebre, masa palpable, vómitos profusos, yo debo sospechar que puede haber una complicación, y este diagnóstico de trabajo, y esto es lo importante, implica que yo debería hospitalizar a ese paciente. Como la vesícula tiene forma de pera y espera, muchas veces en los servicios de urgencia los pacientes no son hospitalizados. Se les coloca medicamento y no se preocupe, se les va a pasar, váyase nomás para la casa. Si me ha pasado, los pacientes me cuentan eso. Y ni siquiera esperan a ver si se les pasa, y no se les pasa, doctor, tuve no sé cuántas horas y después volví a ir. Porque
en la tranquilidad de que la vesícula aguanta mucho y a veces los repetidos episodios de colecistitis aguda, los que no tratados, terminan en colecistitis crónica. Este es un diagnóstico de trabajo que involucra tener que hospitalizar al paciente. Si ustedes ven a alguien y le indican hospitalizarlo y el que está en la urgencia no lo hospitaliza, bueno, ya no es culpa de ustedes, pero no porque no lo vayan a hospitalizar, ustedes no lo van a enviar a hospitalizar, porque bajo todas estas circunstancias uno debería pensar de que no es un cólico biliar nomás, sino que el que sea complicado podría ser colecistitis aguda, podría ser una complicación biliar, podría ser una complicación de páncreas, podría ser una complicación de hígado, podría ser cualquier complicación. Cólico biliar es una manifestación, no es una patología, es la manifestación que puede ser la más simple, pero que con toda esta sospecha puede implicar, significar que hay una complicación de la manifestación de los cálculos. ¿Entiendes? Entonces la diferencia sería como temporal. Temporal, pero también en manifestaciones, porque a lo mejor llevas 3 horas, O sea, pero estoy con fiebre, estoy con vómitos profusos, te examino y tienes masa palpable. ¿Y eso serían criterios para hospitalizar? Cualquiera de estos, cualquiera, lleva más de 6 horas, debería hospitalizarlo. Lleva 3 horas, le coloqué un medicamento y no se le pasó. Se le pasó a las 3 horas y a la 5ª hora le volvió a aparecer. Pero entonces si me llega con Cada esa uno. clínica, ¿le administro el medicamento? Sí, claro. Ojo, qué bueno que me manifestaste esto. El paciente fue a consultar. ¿Por qué fue a la urgencia? A ver. Por dolor. ¿Cuál es el problema del paciente? El dolor. ¿Cuál es el problema del médico? Saber qué tiene. Pero ese es tu problema. Uno tiene que resolver el problema del paciente, quitarle el dolor. Entonces, hay que quitarle el dolor. Ahora, aquí dice que no cede. Bueno, lo tengo que hospitalizar, pero igual tengo que quitarle el dolor. Ya no se le pasó porque le coloqué Viadil compuesto, un antiespasmódico, más ketoprofeno, un analgésico antiinflamatorio. No se le pasó. Bueno, hospitalizar, mientras tanto colóquenle tramador. Y yo lo estoy hospitalizando. Igual le voy a quitar el dolor, tengo que preocuparme de quitarme el dolor, de quitarle el dolor. Eso, uno de repente uno ve que se olvida de eso, hasta un paciente con abdomen agudo ya le pide un escáner y le pide la orden de escáner, y entre que llaman al paciente del escáner y lo llevan al escáner y vuelven del escáner y nadie le ha puesto ninguna analgesia. Y el dolor es súper individual. Uno que opera muchos pacientes de lo mismo, vesícula. Hay pacientes que en la tarde, doctor, me quiero ir, estoy bien. Y otros pacientes que, me duele, y le duele todo, y si la misma cirugía, dice todo igual. Pero el dolor es individual. El dolor está aquí. El que esté aquí no lo estoy menospreciando, estoy diciendo que es subjetivo. Pero cada uno siente el dolor y el uno no. Y uno tiene que colocar medicamentos proporcional a la necesidad del paciente. Entonces, esta diapositiva es súper importante y de aquí yo tengo que estar seguro de que entendieron el concepto, y para estar seguro de que entendieron el concepto, algo tengo que preguntarles de aquí para saber que saben cuándo el cólico biliar es complicado, cuánto es simple, y cuando el paciente de tantos años con dolor en el hipocondrio derecho, que hace 4 horas consultó por dolor y el examen físico tiene masa palpable, cólico biliar complicado. ¿Cuál es la indicación? Hospitalización. Y cuando un paciente llega con un cólico biliar simple, le damos un antiinflamatorio para También. tratar. Pero espera que se le pase el dolor. Espera que se le pase el dolor porque a lo mejor no es simple. A lo mejor es complicado. Y entonces habría que dejarlo en observación. Sí, claro. Ya. Ahora, los analgésicos inyectables hacen efectos súper rápidos. En 10 minutos el paciente debería notar claramente la diferencia. Pero creo que igual se tiene Ande. No, pero ella aquí contaba Bueno, que te la ya. que igual se tiene que sacar la vesícula, ¿no? Sí, pero todavía no llegamos. Primero quitemos el dolor. Pero en el simple igual se tiene que sacar. Sí. Pero Todavía no. Porque
yo puedo pensar que un paciente con dolor en el hipocondrio derecho irradiado a dorso tiene un cólico biliar. Pero podría tener una neumonía de la base derecha. Pero que, por eso te decía, todavía no, porque aquí tenemos la forma de presentación. Estas son las formas de presentación. Primero le vamos a quitar el dolor y ahora, luego, lo que tenemos que hacer es confirmar nuestra sospecha. En la era pre-ecografía había pacientes con neumonía que se operaban con diagnóstico de colecistitis aguda porque tenían un cuadro entero similar, mucho dolor y resistencia muscular, y el cirujano pensaba que era una colecistitis aguda y lo operaba y no es colecistitis aguda, era una neumonía. Así que esta es la forma de presentación, esto es lo que nos hace sospechar. Pues podría tener dolor del hipocondrio derecho y radio odoroso, una colopatía funcional, por ejemplo, por decir algo. Pero sí, muy simple será, pero si demostramos que tiene colelitiasis, igual hay que operar. Podría tener una cole aguda y yo no operarlo de urgencia. Podría colocarle medicamento y otro, y ahora sí se me pasó con el tramador, doctor, y yo podría decidir enfriar, reducir la inflamación y operarlo programado. Podría decidir, eso es una posibilidad. Pero de que hay que operarlo, o sea, siempre complicado. Ya, se supone que para definirlo como cólico biliar complicado están esos 4 criterios. Los síntomas, Uno son los síntomas, más de se llora, que no cede, que vuelve, estos son síntomas. Y estos son signos. Ictericia, fiebre, bueno, este es un síntoma, y la masa palpable sí. pero si el paciente tiene los signos, ¿cuánto es el tiempo mínimo que yo puedo como establecer para definirlo como cólico biliar complicado? Porque se supone que si el paciente estaba con 4 horas y estaba sucio ictericia, fiebre, uno ya podía como orientar que está complicado. Sí, claro. No necesitas esperar a que tenga 6 horas. Si el paciente consulta a las 3 horas, tiene un cólico biliar y está con fiebre e ictericia, listo. No tiene por qué cumplir todos los criterios. Basta con cualquiera. Lleva 4 horas, pero no se le pasa el dolor cólico biliar complicado. No se le pasa. Lleva 4 horas, pero tiene ictericia y fiebre. Un paciente con una obstrucción del colédoco puede consultar rápidamente en 3 o 4 horas porque se tapó el colédoco, se tapó el páncreas, está haciendo una pancreatitis aguda y a las 2 o 3 horas está consultando. Y tú no tienes claro si tiene una pancreatitis, una colangitis, una colecistitis, puede, así como abdomen agudo, ops apendicitis, cólico biliar complicado, ops colecistitis, ops pancreatitis, ops colangitis. Con esto no te vas a equivocar, porque ¿por qué pusiste esto? Bueno, porque llevaba más de 6 horas, bueno, porque tenía fiebre, bueno, porque tenía vómito, y es un cólico biliar. Por la forma del cólico, dolor en la epigastria, radial hipocondrio derecho y dorso. ¿Es como el diagnóstico sintomático? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, por eso, es una sospecha. Yo podría equivocarme. Por eso les decía, un dolor en el hipocondrio derecho y radiado dorso podría ser el colon también. Yo podría equivocarme. Pero si lo tengo justificado, pero es que mire, esto el paciente después de comer grasa, escritura, empezó con este dolor que se hizo intenso, flujo después de pocos minutos. Bueno, eso es un cólico biliar. El que tenga cálculo finalmente o no, esa es otra cosa. Yo hago un diagnóstico sistemático, igual que el abdomen agudo. El abdomen agudo es algo que yo estoy pensando que se puede operar y que pone en riesgo la vida. A lo mejor es un colon irritable, nunca lo íbamos a operar, nunca iba a poner en riesgo la vida, pero yo pensé eso. Y está bien, sí. Si está bien avalado por síntomas, por signos, está bien. Y es mejor pecar de más y no de menos en medicina. Entonces, esto es un diagnóstico de trabajo que debe hacerme sospechar
que la colelitiasis simple y sencilla se complicó. Hoy día había una paciente que me decía, ¿por qué me tendría que operar? Quería usar Saxenda, y para poder usar Saxenda, la doctora le pidió una eco, y en la eco aparecieron cálculos. No tenía idea que tenía cálculos. Pero ¿por qué tenía que operar si no quiero que tenga cicatrices? Bueno, porque tarde o temprano puedes tener dolor. Porque a veces uno, sin haber tenido ningún cólico biliar antes, puede debutar por una colecistitis aguda y ser operado de urgencia. ¿Y por qué hay pacientes que sin saber que tenían colelitiasis, a veces los primeros síntomas son del cáncer vesicular y debutan por un cáncer vesicular sin haber tenido antes ningún aviso? Entonces, no hay que confiarse de los cálculos pensando en que siempre voy a tener un cólico biliar simple primero y después va a ser peor. Eso no funciona así. ¿Alguna duda, pregunta aquí? Ese diapo es muy importante. Ahora, al examen físico, bueno, en el cólico biliar simple va a tener dolor, pero nada más. Aquí puede haber cada uno de estos o ninguno. El signo de Murphy, ustedes saben que eso refleja inflamación de la vesícula. El signo de Murphy simplemente es dolor bajo el reborde costal a la inspiración profunda. Para la definición de Murphy no necesita haber una masa palpable. Puedo tener Murphy y además masa palpable. Y la masa palpable puede ser de dos formas. O que yo esté palpando el polo vesicular, toma aire profundo y siento el polo vesicular, una cosa redondeadita que la siento, y el paciente, ¡ay, me dolió! O palpo y siento ocupado. Si lo comparo al otro lado está blando, depresible, y aquí no puedo hundir los dedos, pero no siento una cosa redondeada. Eso se llama plastrón vesicular. Igual que hablamos del plastrón apendicular, ¿se acuerdan? Que era que el aumento se iba y cubría el apéndice y evitaba que terminara una peritonitis. Bueno, aquí también existe el plastrón vesicular y una masa mal delimitada. Para el diagnóstico, lo mejor es la ecografía. El escáner y la resonancia serán mejor que la eco en todo el resto, pero en la vesícula lo mejor es la ecografía. Así como para la hernia hiatal el gold estándar era la radiografía, que uno para muchas cosas, la radiografía está en desuso y prefiere la endoscopía y muchos otros exámenes, pero para la hernia hiatal el gold estándar es la radiografía. Aquí el gold estándar es la ecografía. Tiene alta sensibilidad, es verdad que es dependiente del operador, pero tiene alta sensibilidad y especificidad. También tiene falsos negativos, no son muy frecuentes. Me acordé de un día íbamos a operar a una paciente, iba a ayudar yo a un colega de la vesícula. Estábamos operando a otro paciente y llega y dice, doctor, la enfermera, la señora que va a operar llegó a la ficha antigua y está operada de la vesícula. ¿Cómo? A ver, pero ¿cómo? ¿Es la misma? Sí, es la misma paciente. No, pero no puede ser si tiene una ecografía y dice cálculo. La ecografía decía colelitiasis, vesícula ocupada. En el sitio de proyección de la vesícula existe una gran sombra acústica que refleja vesícula ocupada entera por cálculo, diagnóstico colelitiasis. Y terminamos de operar y mi colega fue a ver a la paciente. Oiga, ¿está operada? No, no me han operado. No, si no está operada. Pero ¿cómo es la ficha? A ver, ¿cuáles son los datos? Ahí está la ficha. Y tenía, me acuerdo que del examen físico tenía alguna seña la paciente que, voy a inventar porque no era esto, le faltaba un brazo. Pero era algo que no podía hacer cualquiera, o sea, era algo que era eso, así le faltaba un brazo, no podía hacer cualquier paciente. Pero ¿cómo, señora? No, y el marido, no se ha operado. No puede ser esto. Y
Y estaba la fecha y te decía, bueno, otra ecografía. Se hizo otra ecografía y no tenía vesícula. Y la señora ahí, no, si parece que me hospitalizaron. Ahora que me acuerdo, estaba la señora que no se acordaba, ella no se acordaba que había sido operada. Nosotros le íbamos a operar de nuevo de nada, de un falso negativo, la íbamos a operar. O sea, el cirujano había sido el mismo también. Que si no se acordaba la paciente, ¿qué le podía, no le podía reclamar al cirujano? Porque usted no se acordaba que me había operado a mí hace no sé cuántos años, si no se acuerda ahí, y la operaron de la vesícula. Y dice, ¿cómo no? O sea, no vas a saber eso. Rocío, así que tú acuerdas que te operaron de la vesícula. Bueno, esto ya lo sabemos de la eco. El diagnóstico se hace con la ecografía, ya lo sabemos. Todos lo saben, ya estamos expertos. Esto es importante para cuando estamos pensando en complicaciones. La pared, cuando está engrosada o tiene un halo hipoecogénico, hipoecogénico puede ser líquido, es homogéneo, no genera eco, agua, edema perivesicular. También nos permite ver el diámetro de la vía biliar, que en condiciones normales es fina, mide hasta 6 milímetros en el colédoco y hasta 5 milímetros en el conducto hepático común. Esas son dos cifras súper importantes porque en la ecografía, a veces el ecografista dice vía biliar normal, otra vez vía biliar dilatada, otra vez se le da el diámetro. Y si tú no sabes lo que es normal, no vas a saber si está dilatado o no. Así que ustedes deberían saber ese dato para interpretar una ecografía. Parece como que me están dando un dato así de pregunta de prueba. 6 milímetros colédoco, 5 milímetros conducto hepático común. Ese es el diámetro que debería tener. Eso debe tener como 2 o 3 milímetros. La forma de medir el colédoco es buscar la vena porta. Cuando uno encuentra la vena porta, y la vena porta, ahí hay una foto y uno dice cómo lo encuentro, pero uno cuando está viendo el hígado ve la confluencia, la confluencia de la hepática de la vena porta derecha e izquierda, y ahí ve la vena porta y viendo la vena porta ubica el colédoco. Aquí 6 milímetros del colédoco, 5 en el hepático común. Aquí está la porta y aquí no hay duda que está dilatada, está tan dilatada como la porta del colédoco. Bueno, las complicaciones de la litiasis pueden ser vesiculares, extravesiculares. Y de las vesiculares tenemos la colecistitis aguda, que a su vez tenemos distintos tipos de colecistitis aguda. Y podemos diferenciar el hidrops, que es cuando se obstruye el bacinete. A ver. ¿La bilis tiene gérmenes o no tiene gérmenes? ¿La bilis de ustedes? ¿Ah? ¿Tiene o no tiene? ¿Nuestra bilis? ¿Lo saben? ¿Lo saben? ¿Tiene o no tiene? ¿La orina de ustedes tiene o no tiene gérmenes? Sí, tiene. ¿De todos? ¿Sí? ¿Tiene gérmenes? Sí, es para después que era necesario, pero no para la línea. ¿La bilis? Hay paso de gérmenes, pero nuestra bilis debería no tener gérmenes. No debería tener gérmenes porque entre el flujo biliar, que es continuo, y los macrófagos que hay, eliminan las bacterias que pasan desde el duodeno hacia la bilis. ¿Ya? Pero cuando hay cálculos en los conductos biliares,
actúan como cuerpo extraño donde los gérmenes se alojan y se esconden detrás de las piedras. Así como cuando hay una válvula protésica y hay una bacteremia y se pueden quedar en la válvula protésica y producir una endocarditis bacteriana, los cálculos actúan como cuerpo extraño donde los gérmenes se ocultan. Así es que en pacientes con cálculos en el colédoco hay una frecuencia alta de gérmenes que puede alcanzar el 80%. Y en la vesícula el porcentaje es menor, porque son menos los gérmenes que llegan hasta la vesícula, que es harto más allá. Pero si llegan y hay cálculos, puede haber 40, 50% de gérmenes en la vesícula con cálculos. Hay menos contaminación de la vesícula que de la vía biliar en cálculo, por una razón obvia, es más lejos el destino. Pero eso no pasaría a ser con él. No, mientras el flujo de bilis haya un flujo constante. No mientras en la vesícula no esté obstruida. Pero si se obstruye la vesícula y hay un tapón y se empieza a juntar líquido adentro, líquido de secreción de la mucosa, si no hay gérmenes, el líquido va a estar clarito y eso se llama hidrox vesicular. Es una colecistitis aguda, paredes engrosadas, pero el contenido es líquido claro. Y uno aspira y sale líquido claro, ni siquiera amarillo de líquido. Y después el líquido que se fue juntando de la secreción. Eso es hidrox vesicular. A diferencia del empíema vesicular, que es pus dentro de la vesícula. Estos distintos tipos de colecistitis aguda los estoy definiendo en base al contenido que hay dentro de la vesícula. Pero además puedo clasificar la vesícula de acuerdo a lo que pasa en la pared. Y puedo hablar de una colecistitis aguda necrohemorrágica ahí, en la pared. Necrótica, enfisematosa, y esta es de las formas más graves. Y esto muchas veces aparece en preguntas porque esta forma de colecistitis aguda es más frecuente en los hombres añosos y diabéticos. Y es súper grave porque hay bacterias anaerobias en la pared de la vesícula y se asocia a sepsis. Colecistitis aguda enfisematosa. Si se rompe la vesícula necrótica hacia el hígado, va a producir un absceso en el lecho hepático, y si se rompe hacia la cara peritoneal, va a producir una peritonitis biliar. La mayoría de las veces la pared de la vesícula aguanta y se forman episodios de colecistitis crónica. Es raro la peritonitis biliar, no tan frecuente el absceso vesicular, la pared aguanta harto, pero a veces cuando se necrosa se rompe. La mayoría de las veces las colecistitis agudas no son con necrosis, la mayoría de las veces. Y si yo no opero al paciente, los episodios repetidos llevan a colecistitis crónica. ¿Qué pasa con esta vesícula originalmente inflamada, paredes gruesas, edematosa, líquido? El daño que se va produciendo dentro, la pared de la vesícula se va fibrosando, se va transformando en una cicatriz, y esa cicatriz se va retrayendo. Y en la colecistitis crónica, la vesícula se van achicando, y quedan del tamaño del cálculo. Puede ser grande si es que estaba llena de cálculo, o puede ser tan chiquitita como 2 centímetros cuando tiene un cálculo de 2 centímetros. Puede achicarse a ese tamaño en la colecistitis crónica. Esas vesículas de pared fibrosa chica se llama escleroatrófica. Esclero de esclerosis, de fibrosis, atrófica porque está chiquitita. Esa vesícula, la escleroatrófica, ¿le dolerá a los pacientes? Ya no duele. Entonces, ¿podríamos no operarla? ¿Por qué? Porque puede producir cáncer. De hecho, es más frecuente tener cáncer en la colecistitis crónica que en el cólico biliar o en el paciente asintomático. Porque la colecistitis crónica es indirectamente, no es que la colecistitis crónica sea el riesgo es el tiempo de evolución.
que tardaste en llegar allá, es mucho tiempo de tener los cálculos, y por eso, con mucho tiempo, más riesgo de cáncer. Si la vesícula está fistulizada, la vesícula puede fistulizarse a la misma vía biliar, inflamada con un cálculo grande, se pega a la vía biliar, puede fistulizarse al duodeno, al colon y menos frecuente al estómago. Primero, vía biliar, 1, 2, 3 y 4. Se puede pegar. El otro día alguien me acompañó a Pabellón y un paciente que no tenía una fístula, pero tenía la vesícula pegada al duodeno. Y eso es la primera etapa, que se pega. Nuevo episodio de inflamación, termina perforándose, horadándose hacia el duodeno. Eso es una fístula colecisto digestiva, que puede ser colecisto duodenal, colecisto colónica, colecisto gástrica. Fístula, comunicaciones anormales entre dos superficies epitelizadas, en este caso de la vesícula con la vía biliar, de la vesícula con alguna parte del tubo digestivo adyacente. Y por último el cáncer. ¿Preguntas, dudas? Creo que me faltó una porque anoté el duodeno, estómago, intestino y por qué. La vía biliar. Ah, ya, ya. A la vía biliar puede tener la vesícula horadarse al colédoco. Y en ese caso, la vesícula se perfora la vía biliar y el cálculo de la vesícula entra a la vía biliar y obstruye la vía biliar. Y eso se llama síndrome de Mirici. ¿Recuerdan cuando les decía que hay algunos nombres que hay que saber? Mirici es un nombre que hay que saber. Y es síndrome de Mirici, la ictericia obstructiva. Pero vamos a ver después en todo caso, pero es la ictericia obstructiva, producto de una obstrucción del colédoco por un cálculo vesicular que ha migrado a través de una fístula colecisto coledocial. Es la ictericia obstructiva por un cálculo vesicular que obstruye el colédoco a través de una fístula colecisto coledocial. ¿Cuál era el nombre de la fístula? Colecisto coledocial, de la vesícula al colédoco. En el cuarto año, tuve tifoidea y tuve al final cuando tenía que dar el examen de cirugía y no había podido estudiar porque se pasa mal, me duele mucho la cabeza, fiebre alta y si no daba el examen reprobaba, tenía que terminar y igual me presenté y el profe me dice, ¿y Tami qué hace aquí? No, porque yo vengo a dar el examen. Ya me dice, espera un rato. Y el profe volvió a salir, estaba llamando a un compañero, ya me dijo, ¿estudiaste colecistitis aguda? El examen oral. Así era el examen, cuarto año, examen oral. ¿Estudiaste colecistitis aguda? Sí, doctor. Ya me dice, ¿sigue oyendo? Acuérdate que hay algunos que lo tienen cara. La fiebre tifoidea puede producir colecistitis aguda alitiásica. Por eso me preguntó. Es una de las causas de colecistitis.
colecistia, yo no tenía colecistia aguda, pero me preguntó por eso. Era urólogo el jefe del curso. Otras causas de colecistia aguda litiásica son principalmente por problemas vasculares, anarteritis nodosa, enfermedades que producen hipoperfusión, grandes quemados, cirugía coronaria, una de las complicaciones de los pacientes operados del corazón sometidos a circulación extracorpórea que hacen colestitis aguda alitiásica en el postoperatorio por hipoperfusión. La gran mayoría son producto de cálculos. En la eco podemos tener engrosamiento de la pared, distensión del diámetro de la vesícula, presencia de cálculos, un cálculo impactado, líquido alrededor de la vesícula, se ve una lámina, un halo hipoecogénico, signo de Murphy, en el Doppler vesícula hiperénica. Todos esos son signos en la eco de colecistitis aguda. Ahí se ve un halo hipoecogénico, pared gruesa. Lo que hablábamos, el hidrox líquido claro, pus, el empiema, la necrosis, colecitis aguda necrótica, gas en la pared, colecitis aguda enfisемatosa. Y el plastrón que sale mencionado ahí. Contenido hemorrágico en la vesícula abierta, esa es la pared que está gruesa, la pared gruesa. Esta es la vesícula abierta, hay unos cálculos pequeños, contenido hemorrágico en el lumen. La colecitis crónica son repetidos episodios de colecitis aguda que llevan a este engrosamiento de la pared y rigidez de la pared por fibrosis. Y aquí hay un par de, creo que también lo hablamos en la eco, la vesícula que está con la pared entera calcificada. De la colecitis crónica podemos tener la fístula colecito-coledoceana, colecito digestiva que conversamos. Y del cáncer vesicular, una cosa importante que hay que saber es que es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en Chile. Hasta hace 10 años atrás fue la primera, hoy día es el cáncer de mama, y en hombres ha estado entre la tercera y quinta. Y en la gran mayoría de los casos se asocia a la presencia de cálculo. El tema es que una vez diagnosticado, la sobrevida es muy mala, porque es un cáncer muy agresivo. Te diría que prácticamente los que se salvan son aquellos que, operándose sin diagnóstico, aparece en la biopsia un cáncer que no infiltra más allá de la muscular, idealmente la mucosa. Esos son los que se salvan. Cuando ya está la serosa, con alta probabilidad esos pacientes ya tienen cáncer a distancia. De las biopsias de los pacientes que operamos de la vesícula, de 1 a 3% puede aparecer cáncer sin haberlo sospechado antes. En Temuco es más frecuente este hallazgo. Y eso también tiene que ver con la meticulosidad del patólogo de encontrar ese hallazgo. Cuando ya aparecen imágenes, ni siquiera con síntomas, solo en imágenes, ya es demasiado tarde, probablemente el paciente se va a morir del cáncer vesicular. Disemina muy rápidamente por vecindad, linfático, hematógena, peritoneal, son los vías de diseminación que conversamos la otra vez cuando veíamos los cánceres. Y el tratamiento, la simple colecistectomía, si aparece, si en la biopsia, si yo les pregunto a paciente operado de la vesícula que en la biopsia es informada con el hallazgo de un cáncer que infiltra la mucosa, necesita tratamiento, ¿qué tratamiento complementario necesita? ¿Radioterapia, quimioterapia? Ninguno. La respuesta es ninguno, con eso se habrá curado.
en cánceres que tienen infiltración más allá de la muscular y que para algunos de la muscular también, se hace una cirugía de etapificación. Fíjense que se llama cirugía de etapificación, porque habitualmente lo que hacemos es resecar el lecho hepático donde estaba la vesícula y retirar los nodos linfáticos que hay. Y se llama etapificación porque si en esa parte que sacamos hay cáncer, no hay nada que hacer. Si no hay cáncer, equivale a estar curado. Pero es cirugía de información. ¿Y eso se hace al mismo tiempo que se hace la colecistectomía laparoscópica? No, porque estamos hablando de que esto te llega con la biopsia de la colecistectomía laparoscópica. Tú sacaste la vesícula, se manda a biopsia. Al mes te llega el resultado. Cuando tú estás viendo el resultado, te aparece colecitis crónica y hallazgo de adenocarcinoma tubular medianamente diferenciado, más bien diferenciado, que alcanza la mucosa. Te llega ahí. Y ahí tú le puedes decir, llegó hasta la mucosa, mire, tenía un cáncer. Pero como llegaba hasta aquí nomás, no hay nada más que hacer. Hay una salvedad con la mucosa y que en la vesícula, la mucosa vesicular, ¿cierto? La muscular, en la vesícula no hay submucosa. Mucosa muscular, serosa y subserosa. Si el cáncer está aquí, quedó curado. Pero la mucosa en la vesícula tiene una hendidura, senos. Que si el cáncer justo estaba en esta mucosa, debería hacerse una cirugía de etapificación. Pero la cirugía de etapificación es para darle información al paciente, para decirle, alégrese, está salvado, o sabe que lo más probable es que el tumor vuelva a aparecer. No cambia el pronóstico, no es una cirugía para mayor curación, es para etapificación. Hoy en día se hacen manejo complementario, quimioterapia y otras cosas que aparentemente mejoran un poco la sobrevida, pero no es una cosa. El cáncer de vesícula y el de páncreas, el digestivo, son los más malos. Por eso es que hay tanto énfasis en hacer colecistectomía preventiva. Y en Chile, ya viene otro diapositivo. Este es un poquito de historia. Doctor, Sí. pero cuando ya se hace la tamización, como que se asume que está diseminado los linfonodos. No hay que hacerle como biopsia a los linfonodos para porque se asume que están. Buena pregunta. Cuando uno hace esta cirugía de etapificación, uno empieza la cirugía dejando los nodos más alejados, sin cercado aórtico. Saca los ganglios, los nodos linfáticos que hay entre cava y aorta y los manda a biopsia. Si esos nodos están positivos, hasta ahí llegó la cirugía. Biopsia rápida, contemporánea. Hasta ahí llegó la cirugía. Si esos nodos están negativos, sigue sacando los otros nodos linfáticos y sacando el lecho hepático. Y eso lo mandan después a biopsia diferida. La vesícula hoy en día se hace por laparoscopía, antes se hacía por vía abierta, era harto más el trauma, 30 días de licencia. Hoy día en una semana un paciente que tiene trabajo liviano podría estar de vuelta a su actividad. Uno está mirando en un monitor y a través de pinza uno extirpa la vesícula. La visión inicial, uno ve la cara superior del hígado y ve el fondo vesicular que aparece. Para operar a la vesícula, el ayudante toma con una pinza el fondo y lo levanta, de manera que uno ve ahora toda la vesícula y ve la cara inferior del hígado. Está todo el rato, esta es la imagen que uno está viendo durante la cirugía. Así ve inicialmente, pero como levanta la vesícula, queda viendo toda la vesícula y la cara inferior, aquí se veía la cara superior del hígado. Hay que disecar bajo el bacinete e identificar y separar el conducto cístico y la arteria cística. Esto se llama triángulo de Calot. El triángulo está dado por el borde inferior de la vesícula, el
hígado y el cístico, y lo que queda en medio es la arteria. Eso es lo habitual. Ahí se clipó la arteria, se cortó, ahí se clipó el cístico, y después se sigue hacia arriba, separando la vesícula del hígado, cortando el peritoneo y separando el lecho. La vesícula tiene arteria cística, no tiene vena cística. La vesícula drena directamente al hígado. Y por eso el borde inferior de la vesícula, el hígado y el conducto cístico. Y aquí venía, por eso en Chile la colelitiasis está dentro del auge. Por razones administrativas y económicas, el auge se limita a 35-49 años. El primer auge era pacientes sintomáticos. Pero eso era una lecera porque el paciente podía meterse en internet cuáles son los síntomas y yo te decía los síntomas y tú, ahora los sintomáticos. Hoy en día para sintomáticos y asintomáticos da lo mismo. Tengan o no tengan síntomas, existe una garantía de que desde que tú lo sospechas hay 30 días para hacerle la eco, y desde que tienes la confirmación, desde que la ecografía es positiva para cálculo, 90 días para ser operado. Esa es la garantía que te ofrece la ley de salud auto para el caso de vesícula. Lamentablemente solo es de 35-49 años, lo cual es muy bueno para los pacientes de 35-49 años. Pero cuando es muy bueno para ellos, es mucho peor para el resto. Porque no es que el resto, bueno, nosotros seguimos igual, no, el resto sigue peor. Y sigue peor porque como tienes que darle prioridad a eso, los otros no se operan. Eso sí que no se opera. Antes todos esperaban, no sé, 2 años, ahora hay unos que se operan en 3 meses y los otros no se operan nunca. Es un problema. Es un problema porque si uno dijera, bueno, después de un tiempo no importa, por los que tenían más de 50 años, bueno, se van a morir, ya no hay nadie más de 50 años, pero ¿por qué? ¿Cómo hay pacientes que no supieron nunca que tenían cálculo hasta después de 50 años? O sea, nunca tuvieron la oportunidad de aprovechar el agua. Pregunta tú, ¿qué? No, el libro de la certificación y los nuevos. Ya. Habitualmente los cánceres, los adenocarcinomas diseminan primero linfático y después hematógeno, eso lo vimos la otra vez. Y primero diseminan a los ganglios más cerca. Primero el ganglio cístico, que está al lado de la arteria cística. Luego los ganglios pericolioidociales. Luego ganglio intercaboaórtico. Entonces cuando tú vas a operar al paciente, empiezas sacando los intercaboaórticos. Si esos ya están positivos, se considera enfermedad a distancia, es como tener metástasis pulmonar, por decirlo. Ya, nada más que eso. Y se acabó la cirugía. Entonces no te da el trabajo ni el riesgo de sacar un trozo de hígado, de hacer toda la disección, de ganglios pericolioidociales. Negativo, voy ahí. Si sale negativo, ahí, claro, ahí hace el resto de la cirugía. Ahora, no vas sacando un ganglio, veamos si está positivo o no para seguir, veamos si está, y esperando media hora la biopsia que te llegue y funcione lo que demoría la cirugía. Si está negativo el intercaboáurtico, ahí haces todo el resto. 15:44. 10 minutos y yo empiezo con lo que sigue, que es la coleotomía. Tú sabes, si yo dejo la tablet así prendida grabando, ¿cómo se para?